Muy buenas tardes, Miss. Este es mi proyecto final. Yo escogí el tema de clases sociales y características de la sociedad. Y voy a iniciar con el de clases sociales. Principalmente es un tema un poco, es un tema un poco delicado para algunas personas quizás, pero pudiendo decirlo de una manera, pues las clases sociales desde siempre han sido un tema que ha dado de qué hablar por, por, por su misma descripción, que es de que nos, nos están, nos clasifican por clases, como es, y por ejemplo una persona de clase alta puede tener posibilidad a una mejor educación que una persona que sea de una clase media o de bajos recursos, y quizás eso no sea muy bueno porque a final de cuentas estamos viviendo en el mismo país, porque supongamos de nada nos sirve, vamos a quedar estancados, estaríamos en las mismas porque supongamos sí, una cierta parte de la población está estudiando pero la otra parte no, entonces siempre se equilibra quedando en mal porque no hay un punto en el cual despegue la educación por esto mismo de que nos clasifican como las clases que son la alta, media y baja. La media, pues probablemente la que tiene un poco de los dos mundillos, por decirlo así, que es eh, educación, pero no la mejor educación, sino la educación gratuita, que es la educación del gobierno, sí, la del gobierno, y quizás algún otro eh, o alguna otra educación extra que es hoy ahora sí que pagada por los padres, o ya fuera de lo gratuito, o que es por parte del gobierno, como sean clases de computación, que en muchos pueblos o en muchas comunidades no, o en las escuelas de esas comunidades no cuentan con lo que son equipos de computación. eh, en las telesecundarias, por ejemplo, en algunas ni siquiera cuentan con televisores, ese es el fin de las telesecundarias, que enseñan por medio de televisores. Yo estudié en una y no contaban con esos equipos, era todo a libros, y pues igual la computación tampoco teníamos acceso a computación. Teníamos que adquirirlos aparte, esos conocimientos no eran como que el gobierno nos diera, aunque había un establecimiento donde sí había computación, pero de igual manera, solo si estaba estudiando uno ahí, podía acceder a esa educación extra. Entonces, eh, eso ya es por parte propia, o por decirlo de otra manera, extra o pagada, financiada por los mismos padres o estudiantes, como esto de la computación, mecanografía, eh, no sé, los talleres. Antes se daban talleres, ahora ya no. Y todo por eso, porque usualmente las clases bajas son las que estudian a veces, si es que tienen la posibilidad, mientras que la clase alta pues tienen todas las posibilidades, tienen colegios, la mayoría tienen colegios, y en los mismos colegios se les enseñan clases como computación, mecanografía, que sería casi lo mismo, inglés, sí, inglés, lenguas extranjeras, eh, talleres que son bastante comunes porque son instituciones de paga, y ese es el problema con ellas, y ese sería mi punto de vista. De igual manera, voy a hablar un poquito sobre el tema de las características de la sociedad. Ah, pues ahí podría decir yo que, bueno, analizando el tema, que usualmente también las sociedades son creadas porque
una sola persona no puede hacer lo que 10 juntas. Entonces ese es el fin de una sociedad. Son creadas para un fin determinado, para hacer algo que no puede hacer una sola persona, que necesitan de un conjunto de muchas personas para poder lograr ese objetivo. Como en las aldeas usualmente, bueno, yo he visto usualmente que en las aldeas se suele mucho lo que es apoyar entre las comunidades, que se llegan a crear sociedades y poner fechas en las cuales a tales personas, un grupo de personas, va a trabajar ese día en su colonia, supongamos, o en la construcción de casas si es que hubo algún desastre o algo similar. Y pues para eso son las sociedades, para ayudarse, para llegar a un fin determinado, tal como lo que estoy diciendo en los pueblos. Y sí, eso es lo que suelen hacer las sociedades. Bueno, de igual manera tampoco es tan aceptado porque, por ejemplo, volviendo al tema de las clases sociales, se podría decir que las personas de clase alta no están usualmente acostumbradas a hacer esta clase de uniones, más que para empresas o proyectos demasiado grandes, que son ya proyectos hablando de qué sé yo, un centro comercial. Eso ya contratan empresas, y las empresas pues es una sociedad la cual trabaja para ellos, y ellos pues no tienen que hacer mayor cosa. Pero igual que es en las sociedades pequeñas, como son los de la clase baja, no tienen, no pueden o no tienen ese como derecho, o por su no es o por su raza, su color de piel o su lenguaje, que a veces pues existe esa discriminación que es muy común, siendo del mismo país. O sea, que un guatemalteco discrimine a otro guatemalteco por su vestimenta, por su forma de hablar, por su color de piel, por si es ladino, xinca, garífuna. Entonces siempre existen esos conflictos porque esa persona no se educó, o no sabe una cosa que yo sé, va a ser menos que yo. Entonces no, obviamente se debe dialogar, se debe platicar eso, porque es muy común que, por ejemplo, una persona de la ciudad le diga a una persona indígena que la persona de la ciudad sí puede, sí tiene acceso a esto, a lo otro, mientras que en un pueblo obviamente no, porque el gobierno apoya más a las ciudades, porque es como más genera más ingresos para la población, para el estado. Entonces les dan menos importancia a los pueblos para, por ejemplo, menos escuelas. Usualmente en los pueblos hay muy pocas escuelas, hay relativamente muy pocas cosas, centros de salud desabastecidos y así. Igual algunas de las características de la sociedad son esa, la diversidad cultural que hay en el país, porque pues como el turismo en Petén, las ruinas de Tikal, todo eso es, es turismo, es dinero, porque generan dinero a base de eso. Pero aún así siempre existe eso de yo te discrimino porque sos de pueblo o porque no estudiaste. O sea, siempre existe eso. Eso sería todo, mis.